Entramos en esta oportunidad a ocuparnos del tema de la institución y sustitución de herederos y legatarios, que el Código trata a partir del 2484. La institución de herederos y legatarios, por supuesto, es del resorte de la autonomía de la voluntad del testador y, como dijimos, solo puede ser hecha en testamento por ser este tipo de instrumento el único a través del cual una persona puede efectuar disposiciones mortis causa, y el único requisito que establece desde este punto de vista la ley es que el sucesor debe estar designado claramente, es decir, que de modo que no haya dudas sobre la identificación de la persona llamada a suceder. Porque, como vimos, la falta de claridad o la indeterminación de la persona designada da lugar a la nulidad, a la sanción de nulidad respecto de esa disposición, y justamente de lo que se trata en materia testamentaria es de que la voluntad del causante sea respetada. Por lo tanto, es muy importante que esto sea considerado en los testamentos. A raíz de esta cuestión, en el artículo 2485, el Código establece una serie de pautas de interpretación en algunos supuestos tradicionales, como por ejemplo el caso en que el testador diga, bueno, instituyo herederos a mis parientes y no los individualice. Bueno, en ese caso el Código dice, interpretamos que aquí el testador quiso llamar a sus parientes de grado más cercano, ab intestato, respetando el derecho de representación. Y bueno, alguien dirá, ¿y qué pasa si el más cercano es un solo pariente? Bueno, entonces vamos a interpretar que llamó a los de grados más cercanos, al de grado más cercano y a los del grado subsiguiente. Y así, en este orden de cosas, prevé varios supuestos en el mismo 2485 que no ofrecen mayores dificultades, pero quiero mencionar respecto de esto que son pautas de interpretación para casos como tipificados, en los que, digamos, como una forma de coadyuvar a interpretar el testamento en algunos casos de indeterminación. El artículo 2486 se ocupa de la cuestión del heredero universal y de los casos de institución de herederos universales. Esta cuestión está vinculada a algo que yo manifesté en alguno de los otros videos, y que es que, si bien el testamento es un acto formal y que exige solemnidades, este no necesariamente supone la intervención de profesionales y la utilización de un lenguaje técnico o sacramental. Esto último puede ser que se presente con mayor asiduidad, y esta sería la idea, cuando el testamento se otorga por acto público, ya que allí interviene un funcionario público que es una persona preparada en derecho y por lo tanto puede, desde este punto de vista, asesorar al testador en cuanto al encuadre de sus disposiciones y dotar a ese testamento de palabras técnicas que hagan más precisas las disposiciones. Pero puede suceder perfectamente que aun cuando fuera por escritura pública y fundamentalmente cuando el testamento es hológrafo, es decir, el testador lo escribe en su intimidad, sin participación de ninguna persona versada en terminologías jurídicas, que aparezcan instituciones en formas que tal vez no respeten, digamos, nuestra terminología. Es decir, por ejemplo, que alguien diga, lego todos mis bienes a Juan Pedro Gómez. Bueno, cuando yo dejo todos mis bienes a una persona, estoy sin duda instituyendo un heredero universal, porque lo estoy llamando o lo estoy convocando a recibir la universalidad que supone la herencia.
aun cuando diga legado, y todos sabemos a esta altura que el legatario es una persona que está llamada a recibir un objeto o un conjunto de objetos determinados. Entonces, las palabras claramente tienen un sentido gramatical y una significación, pero a la hora de interpretar el testamento no nos atamos solamente a las palabras, sino al contenido de las disposiciones. Para interpretar, siempre digo, y no para torturar la voluntad del muerto. Es como tratar de desentrañar realmente qué es lo que se quiso decir con los propios términos del testamento, como en este ejemplo relativamente sencillo que les decía recién. Entonces, lo que se establece en materia de institución de herederos universales es que cuando se instituyen una pluralidad de herederos sin asignarles porciones, se interpreta que todos heredan en partes iguales, lo cual desde ya supone la posibilidad de instituir herederos en porciones desiguales. ¿Cuál va a ser la característica de estos herederos? Que a falta, o que en caso de que la vocación sucesoria de alguno de los otros falle, sea porque prefallezca, sea porque decide no aceptar la herencia, alguno de los otros instituidos, los restantes podrán aprovechar proporcionalmente la porción que a aquel correspondía. ¿Por qué? Porque tienen, digamos, un título universal. Y esto del título universal los convoca a recibir todos los bienes de la herencia. Ahora bien, ¿qué pasa si conjuntamente con estos herederos universales se han instituido legatarios, es decir, personas llamadas sobre bienes determinados? Bueno, pues los herederos instituidos estarán obligados a cumplir esas disposiciones particulares y recién, una vez que hayan cumplido con esas disposiciones, podrán tomar, digamos, o podrán recibir la herencia. Tengan presente que el heredero testamentario, al igual que los herederos, los parientes colaterales, cuando les toca recibir la herencia, no tienen ninguna porción protegida, no tienen legítima, por lo tanto ellos están obligados a cumplir todas estas disposiciones particulares con anterioridad a poder tomar su parte en la herencia. No pueden excusarse del cumplimiento de esos bienes. Si los instituye a uno o varios herederos, pero les asigna partes, a unos y a otros no, a estos últimos, es decir, los que no tienen asignada partes, les corresponde el remanente de los bienes luego de haber sido satisfechas las porciones atribuidas a los restantes. Luego, el artículo 2487 determina aquellos casos en que estamos en presencia de herederos universales. Justamente, ¿por qué? Porque, como les decía, no se requieren términos sacramentales. Entonces, a falta del término heredero, es decir, si el testador no dice, bueno, instituyo mi heredero a fulanito, o mi heredero universal, yo quiero saber en qué casos puedo interpretar que estoy en presencia de un heredero universal, y esto es lo que establece el artículo 2487. Entonces dice, especialmente constituyen casos de herederos universales, de institución de herederos universales, aun cuando el causante no lo diga, sería, y señala, la atribución de la universalidad de los bienes de la herencia, aunque se limite a la nuda propiedad. En un ejemplo esto sería, dejo la nuda propiedad de todos mis bienes a Pedro y dejo el usufructo del campo de Lincoln a Juan, el usufructo de tales acciones a Pedro, etc. Si yo puedo hacer distintos legados de usufructo, pero el destinatario de la nuda propiedad sobre todos los bienes revestiría el carácter, digamos, de heredero universal. Luego también supone
existencia de un heredero universal o la institución de un heredero universal el legado de lo que reste después de cumplidos los demás legados. Es decir, si yo hago varios legados particulares, digo, dejo mi casa a Juan, dejo mi auto a Pedro, dejo mi yate a Josefina y el resto se lo dejo a Pedro. Bueno, Pedro se va a considerar o va a ser considerado un heredero instituido. También se consideran institución de herederos universales los legados que absorben la totalidad de los bienes si el testador confiere a los legatarios el derecho de acrecer. Es decir, si yo hago legados que parcialmente cubren todos los bienes y determino la posibilidad de acrecentamiento entre los colegatarios. El acrecentamiento es una facultad que permite a esas personas, en este supuesto, aprovechar los bienes que pudieran quedar sin sucesor por renuncia o exclusión de alguno de los colegatarios. El acrecimiento, justamente, lo que me está hablando cuando existe es de un título universal. Acrecer significa que pueden ir más allá del objeto o las porciones que se le han legado. Y esa característica del acrecimiento justamente es propia del título del heredero universal. Por eso el código interpreta, en este caso, o nos da como pauta de interpretación, que si yo hago legados particulares, pero establezco entre todas estas personas el derecho de acrecentamiento, estoy dotando a ese título de la capacidad expansiva que corresponde básicamente a un heredero universal. Finalmente, establece por oposición que el heredero que está instituido en uno o más bienes particulares, y salvo que entre en uno de estos supuestos, sería propiamente un legatario. El artículo que sigue, que es el 2488, es el que define al heredero de cuota, sobre el que ya habíamos conversado, y que son aquellos herederos que están instituidos en una fracción de la herencia, que, como habíamos comentado, esto determina que se trate de sucesores universales en el sentido de que tienen derecho a una parte alícuota de la herencia, pero es este artículo que habíamos citado en algún otro momento el que determina que el heredero de cuota no tiene derecho de acrecentamiento. Es decir, a pesar de que lo calificamos como un heredero porque es un sucesor universal, carece su título de esta potencialidad expansiva de la que hablamos anteriormente, y en tanto carecer de esa facultad queda confinado siempre a la cuota legada. Bien, en cuanto al derecho de acrecer que antes mencioné, está tratado en el artículo 2489. Este es un derecho que corresponde tanto a herederos como legatarios. Y básicamente consiste en la posibilidad que tienen los coherederos o colegatarios de aprovechar la porción de su coheredero o colegatario en el caso que su adquisición, digamos, fallara. Esto es, si el coheredero o el colegatario renuncia o es excluido por indignidad, entonces la existencia del derecho de acrecer le va a permitir al coheredero o colegatario tomar esa porción. Esto es ir más allá de la adquisición que tiene establecida por el testamento. Este derecho de acrecentamiento, como dije antes, está implícito en el título del heredero universal. ¿Por qué? Porque su título es expansivo y en principio abraza la universalidad de la herencia. Por lo tanto, que el mismo esté expresamente consagrado es especialmente relevante cuando estoy en presencia de herederos de cuota o de legatarios, porque allí la
de la existencia o no del derecho de acrecentamiento va a posibilitar o no, ¿no? La expansión de la adquisición, ¿no? O el aprovechamiento de la porción del coheredero colegatario. Si este derecho no está expresamente incluido en el testamento, existen algunos supuestos que son los previstos por el artículo 2489, donde podemos interpretar o en los cuales podemos deducir su existencia o no en una situación concreta. Así, por eso descarto aquella situación en la cual el causante dice: instituyo mis legatarios a María y Juan con derecho a crecer entre sí. Bueno, ahí nada hay que interpretar porque está expresamente dicho. Ahora, si nada dice, lo que establece el artículo 2489 es que cuando el testador instituye a varios herederos en una misma cuota o atribuye un bien conjuntamente a varios legatarios, cada beneficiario aprovecha la proporción, aprovecha proporcionalmente de la parte que pertenece al heredero cuyo derecho se frustra o caduca. Es decir, parte de la idea que cuando la atribución es conjunta, entonces se da entre estas personas el derecho de acrecentamiento. Establece allí que los que se favorecen con ese acrecentamiento quedan sujetas a las obligaciones, por supuesto, y cargas que pesaban sobre la parte acrecida, salvo que fueran, establecidas en consideración, a la persona del instituido. Y que este derecho de acrecentamiento se transmite a los propios herederos. Esto es que si fallece el sucesor, sus propios herederos pueden hacer uso también de este o están favorecidos por el mismo derecho de acrecentamiento al tomar su porción, lo cual también es lógico porque deriva de la propia adquisición hereditaria. En cuanto a la sustitución de herederos, es un tema que está tratado en los artículos 2491 y 2492. Ustedes recordarán que en materia de sucesiones intestadas hablamos del derecho de representación que operaba a favor de los descendientes, en todos sin límite de grados, y a favor de los descendientes de los hermanos en el orden colateral. En materia de sucesiones testamentarias, este derecho de representación no tiene aplicación. Vale decir que en caso de renuncia o premorencia del instituido, vamos a estar ante supuestos de caducidad de la disposición testamentaria. Es decir, esa disposición va a quedar sin efecto y los herederos del instituido nada van a poder reclamar al respecto, por ejemplo, si el instituido falleció antes que el testador. Esto también coloca o produce la situación de que podría ocurrir que las disposiciones, existe incertidumbre para el testador sobre si la disposición testamentaria va a poder cumplirse tal y como él la hace, es decir, instituye a una persona y resulta que esa persona después decide no tomar la herencia o fallece antes que él y entonces esta institución queda en el aire. Bueno, para esa situación, el testador tiene un recurso que es la sustitución del sucesor. Y en ese sentido, el artículo 2491 establece que el testador puede establecer o determinar un sucesor, sea heredero universal, sea heredero de cuota o sea legatario, que sustituya al primer instituido para el caso en que éste no pueda o no quiera tomar la herencia. Es decir, no pueda porque, por ejemplo, haya prefallecido o no quiera en el caso de que renuncie. Puede, a su vez, sustituirlo por una persona o puede sustituirlo por más de una persona,
esto no tiene, digamos, ninguna prohibición, pero lo que supone esta sustitución, que la doctrina llama sustitución vulgar, es que a falta o cuando falla entonces la adquisición del primer instituido, puede este segundo o este sustituto que tiene una vocación eventual tomar la herencia. Queda, por supuesto, este segundo instituido en, digamos, sujeto a las mismas cargas y obligaciones que correspondían al instituido. Lo que la ley prohíbe es lo que denominamos la sustitución fideicomisaria. ¿Qué es la sustitución fideicomisaria? Aquel supuesto en el cual se procura o se establece un sucesor al sucesor. Así como yo tengo permitido por la ley decir que si Juan Pérez no quiere aceptar el legado o no puede aceptarlo, quiero que el legado lo reciba Marta, lo que no puedo hacer es decir que Juan Pérez reciba el legado, lo conserve y que a su muerte lo reciba Marta. Esto se llama sustitución fideicomisaria porque supone, ¿no?, que el sucesor tiene obligación de conservarlo y que yo lo que estoy designando es un sucesor al sucesor. Y esto básicamente está prohibido porque las sucesiones, porque el derecho de las sucesiones se rigen por la ley o por la voluntad del titular de los bienes. Por lo tanto, una vez que Juan reciba los bienes que yo le he dejado por testamento, bueno, él los tendrá en su patrimonio y si se muere, la transmisión de esos bienes se va a regir por su propio testamento o bien por las disposiciones legales. Es decir, que no puede el testador por su propia voluntad gobernar el destino de ese bien más allá de esa primera transmisión sucesoria. En ese orden de ideas, si alguien estipula una sustitución fideicomisaria en su testamento, la sustitución se va a tener por válida, pero no va a servir como fideicomisaria, es decir, no se va a obligar al instituido a conservar los bienes para la posterior transmisión, es decir, se va a eliminar o no va a haber obligación de respetar, pero me parece que es un poco rara la explicación, no va a ser obligatorio para él conservar los bienes y transmitirlos posteriormente al fideicomisario. Esa es la solución de la ley. Asimismo, y en ese mismo sentido, se prohíbe, digamos, la sustitución del residuo en el artículo 2492, según la cual no es válida la disposición del testador por la que llame un tercero a recibir lo que reste de la herencia al morir el heredero. Yo les decía recién que la fideicomisaria supone que yo nombro un instituido y ese instituido tiene obligación de conservar los bienes para transmitirlos al sustituto. Bueno, tampoco se puede disponer cuál va a ser sin prohibirle la disposición, cuál va a ser el destino del remanente de los bienes, es decir, de los que hayan quedado en su patrimonio para después. Insisto que el meollo de la cuestión de la prohibición de la sustitución, en rigor, es que no se puede disponer sobre la sucesión de otra persona. Imagínense que la ley limita la disposición sobre la propia herencia o futura herencia a través de las legítimas, de las imposibilidades de donar más allá de la porción disponible, etc. Mucho más está prohibido disponer sobre la sucesión de otra persona que lógicamente está fuera del alcance de la voluntad. Bueno, hasta aquí lo que tiene que ver entonces con la institución y sustitución de sucesores.